Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Una vez más, continuando con estos estudios que estamos llevando adelante de la vida del Señor Jesús, no viendo quizás puntualmente los hechos del Señor, como quizás los milagros o las parábolas. Esto lo hemos visto en otras oportunidades, pero en esta vez queremos prestar atención a las expresiones del Señor Jesús, ¿no? Veíamos hasta el día sábado las situaciones que se han ido dando de lo que ha sido la anunciación hasta la llegada del bautismo del Señor Jesús allí en las aguas del Jordán, y posteriormente lo que ha sido la tentación del Señor en el desierto y de qué manera Él se defendió. Gloria al nombre de Jesús. En esta ocasión vamos a ver lo que sucede cuando sale de Capernaum, esta ciudad donde él había ido a iniciar su ministerio, y regresa a Nazaret, esa ciudad en donde él se crió prácticamente. De muy niño llegó allí, vuelto de Egipto, una vez muerto Herodes, se establece su padre y su madre allí y él justamente con ellos. Y a partir de allí él comienza a vivir su vida. Vive como cualquier persona, vive como una persona normal, pero ya en esta oportunidad, cuando llega nuevamente a Nazaret, ya se había escuchado de los milagros que había estado realizando en Capernaum, de cómo él había estado obrando allí en aquella ciudad, y muchos dudaban de él. Tenían sus motivos para estar dudando de que él pudiera hacer milagros. ¿Por qué? Porque le conocían. Era alguien que lo conocían desde su niñez, ¿no es cierto? Cuando empiezan a hablar con él allí en la sinagoga, y luego de que él lee el rollo del libro de Isaías, que vamos a tomar mención en un momento más de ese pasaje, ¿qué es lo que sucede? Todos tenían buen testimonio de él, pero decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Cómo es entonces de que él puede hacer este tipo de milagros? Y dudaban de esto, ¿no es cierto?, pensando de que quizás había engaño en esto. Entonces no tenían fe en el Señor Jesús. De ahí es que cuando el Señor les habla y les dice, yo no voy a hacer milagros acá porque ustedes no tienen fe, es cuando lo echan de la sinagoga y lo llevan prácticamente al borde de la ciudad, en el cual estaban a punto de despeñarlo, y allí es cuando el Señor pasa entre medio de ellos y se va. Pero ¿cómo se origina toda esta situación? Se origina cuando el Señor llega a la sinagoga. Un día de reposo, entra a la sinagoga y le es dado el libro de Isaías para leer. ¿Y qué pasaje que lee? Fíjese lo que dice. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 4, en el versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es un pasaje que está tomado del libro de Isaías, refiriéndose justamente a lo que el Señor Jesús haría en su ministerio. Y de ahí es que, ni bien termina él de leer este pasaje, enrolla el libro, se sienta nuevamente y todos estaban atentos a ver qué iba a decir. ¿Y cuál es la expresión del Señor Jesús? Esta escritura hoy se está cumpliendo delante de ustedes, refiriéndose justamente a que era él de quien estaba hablando Isaías, de que iba a venir con esta misión, ¿no es cierto? El Espíritu del Señor está sobre mí. No estaba mintiendo. Recordemos de que cuando se levanta de las aguas del bautismo, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma visible, en forma de paloma, sobre su vida. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y refiriéndose justamente a el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas, a esto se refiere, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Ya no hay condenación.
ya no hay acusación de parte del enemigo. Esto es lo que veíamos en el día de ayer en el culto en el día domingo. No se limita simplemente a esto, al hecho de que venía la época de la gracia, del perdón, sino que además comienza a mostrar señales y dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Gente que estaba angustiada, gente que estaba dolida, a veces con rencor, falta de perdón, ¿no es cierto? Situaciones en las cuales en su corazón había problemas, conflictos, y aún hoy, hermano, con todo lo que ha avanzado la ciencia, es muy difícil sanar una herida en el corazón, sanar un problema en el alma, en la persona, allí en el interior de la persona. Pero allí el Señor ya estaba trayendo sanidad hacia los quebrantados de corazón, aquellos que estaban dolidos, que estaban afligidos, ¿no es cierto? Y que principalmente, ¿a qué se refería con el quebrantamiento de corazón? De que estaban rendidos delante de Dios. En el Antiguo Testamento, por más de que alguien estuviera arrepentido de sus errores, de sus malos actos, no tenía opción a recibir perdón de parte de Dios, sino de que tenía que recibir el castigo. De ahí a que muchas veces encontramos situaciones en las cuales personas apedrean, matan, ejecutan, ¿no es cierto?, justamente para cumplir la ley. Pero ahí aparece esta nueva figura, la figura de la gracia, la figura del perdón, es lo que trae el Señor Jesús para este nuevo tiempo. Se estaba comenzando a gestar un nuevo pacto que posteriormente lo sella allí en la Santa Cena con todos sus discípulos. Pero ya estaba empezando a mostrar algunas señales. Dice: a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que estaban cautivos de vicios, de ataduras, aún cautivos por el propio enemigo. ¿Cuántas veces encontramos pasajes en el Evangelio donde muchachos que estaban endemoniadas, personas endemoniadas, ¿no es cierto?, alcanzan la libertad y eran presas del enemigo, hermano? Y aún, ¿no es cierto?, aquellos que quizás estaban enfermos hacía mucho tiempo, o quizás tenían enfermedades hereditarias, enfermedades congénitas, muchas de estas, ¿no es cierto?, habían nacido quizás ciegos, sordos, mudos, o paralíticos, y todos estos encontraban sanidad en el Señor. Por eso dice: vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y a qué se refiere esto, hermano? Hay 3 años en los cuales se desarrolla el ministerio del Señor Jesús. El primer año es un año, ¿no es cierto?, que comúnmente se lo conoce como el año de la inauguración de su ministerio. Posteriormente tiene un año de gloria, un año de apogeo, un año en el cual las multitudes lo siguen, lo aclaman, y en el último año tiene el año de la oposición, que es el que finalmente lo lleva hasta la cruz. Hay un año de gloria, hay un año de apogeo. Ese año es el año agradable del Señor. Es en ese año en el cual el Señor hizo mayor cantidad de milagros y alcanzó a muchas más vidas. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, hermana, la obra que el Señor Jesús vino a hacer aquí en la tierra no es simplemente para sanarnos o para hacer algún milagro en nuestros corazones. La obra que Jesús vino a hacer es una obra más profunda, es una obra de salvación, para traer esa salvación a nuestras almas. Nosotros éramos cautivos del pecado, por eso dice que a libertar a los cautivos, aquellos que éramos cautivos del pecado. Dios nos trajo esa libertad y nos hizo verdaderamente libres de todo tipo de atadura, libres de todo tipo de situaciones con el enemigo, y nos ha dado justamente esta vida abundante, una vida que da gusto vivir, una vida que uno goza y disfruta cada
día. Gloria al nombre de Jesús. Qué maravilloso, hermano, hermana, que nosotros podamos ver esto en el ministerio del Señor. Si bien a lo largo de todo su ministerio vemos multitudes de personas que han sido sanadas, no hablemos de incluso los que han sido alimentados de manera milagrosa a través de la alimentación en la multiplicación de los panes y los peces, en las dos ocasiones que se produce este milagro, pero veamos principalmente el objetivo que tenía el Señor con todo esto: llevar las vidas a la salvación, poder sacar esas vidas del pecado y traerlos a la salvación en Cristo Jesús. Sus vidas cambiarían posterior de conocer al Señor Jesús. Sus vidas serían cambiadas, serían transformadas por el obrar del Señor. Hoy nosotros tenemos el obrar del Espíritu Santo y es Él el que trabaja en cada uno de nosotros para cambiarnos, para transformarnos y mantenernos alejados de el pecado, para que podamos guardar esa salvación que Cristo vino a dar a cada uno de nosotros. Oramos al Señor. Padre amado, bendito Dios, gracias, Señor. Gracias, eterno Rey, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú viniste a darnos vida. Tú, amado Señor, nos viste que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo dice el apóstol. Pero de allí, Señor, tú nos rescataste. Tú nos diste vida y salvación, Señor. Tú aún, Señor, sanaste todas nuestras heridas, Señor. Oh, bendito Dios, allí en la cruz del Calvario, tú llevaste todas nuestras enfermedades y por tus llagas, Señor, hemos sido nosotros curados, Señor. Y nos has dado, amado Dios, una salvación gloriosa, una salvación eterna, una salvación perfecta, Señor, para cada uno de nosotros, mi Dios. Ayúdanos, bendito Dios, a poder caminar tomados de tu mano, atentos, Señor, a cada una de las guías directivas de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, para que podamos, amado Dios, llegar hasta el final de nuestras vidas, Señor, tomados de tu mano. Y el día en el cual tú nos vengas a buscar, Señor, podamos ser arrebatados, Señor. Podamos ser llevados, bendito Dios, alcanzando, amado Dios, ese plan en la concreción, Padre eterno, de ser llevados nuevamente a tu seno. En el santo y maravilloso nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias, mi Dios. Amén y amén. Hermano, hermana, el Señor les bendiga mucho. Les mando un gran abrazo, confiando de que todos se encuentran muy bien.